Con respecto a la misma Virgen María, ¿será que puede sacar los hijos de María con representación para entenderlo? A los 4 hijos, a Santiago Mayor, Santiago Menor y a Judas. Bueno, él dice que para mostrarle los hijos de la Virgen María, bueno, con representación lo podemos hacer. Claro que sí, lo podemos hacer. Los nombres de los hijos de la Virgen María están en San Marcos 6.3. Marcos 6.3. Entonces, bueno, vamos para acá, entonces, pase para acá. Seis hombres, pues pasen para acá. Y lo hacemos con representación. Pasen 6 y le mostramos. A ver, 1, 2, 3, 4, 4, faltan 2, 5, falta 1, allá viene, 6. Esos son los... Increíble video. Vean esto que dice este hombre sobre los hijos de María, y el sacerdote Luis Toro al parecer acepta que María tuvo más hijos y hasta se lo muestra con la Biblia, tal cual se lo pide este protestante, que se lo muestre con la Biblia en representación usando personas del público. Vean cómo el sacerdote acepta de una manera que María tuvo más hijos, o así hace parecer. Veamos el video. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Bien. Me dijeron que habían invitado a los hermanos separados y voy a darle la oportunidad, si hay alguno, para darle la bienvenida y para darle la oportunidad a que pregunten. Así, siéntense en casa, somos hermanos. Yo no traje guantes, no vamos a pelear. La idea es que hagamos preguntas y nos entendamos por qué esto, por qué aquello. En la iglesia de nosotros se enseña esto, por qué ustedes enseñan esto. Y yo los escucho con respeto, les hablo con respeto y ustedes me escuchan con respeto. Todos nos respetamos, nos amamos y nos entendemos porque somos inteligentes, y además de ser inteligentes somos cristianos, creyentes. ¿Hay algún hermano separado que esté en medio de nosotros? ¿Un hermano que no sea de la Iglesia Católica? ¿Ha llegado alguno? ¿Ha llegado ninguno? ¿Puros católicos? Bueno, ustedes me dicen, entonces, mientras llegan los hermanos separados, que lo estamos esperando, ¿quieren hacer alguna pregunta o yo les doy una enseñanza? ¿Cómo quieren? A ver, levante la mano el que quiere una enseñanza. Listo, ya no se hable más. Pero le voy a hablar de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. ¿Qué le parece? Pero mire, le voy a mostrar a ustedes lo más grandioso que Dios nos deja en la Biblia sobre ella. Y nos dice que ella es nuestra Madre. Ah, bárbaro. Ya los evangélicos que me están escuchando a través de las redes sociales se están rasgando las vestiduras. Pero yo quiero mostrarles a ustedes por qué en la Iglesia Católica se nos enseña que la Santísima Virgen María es nuestra Madre. Traje Biblia, vamos a trabajar con las dos Biblias. Déjenme la otra ahí mientras tanto. Allá está la otra evangélica. Vamos a trabajar con ella, ¿por qué? Porque como los hermanos separados me siguen a través de las redes sociales, no me quieren, pero me siguen, entonces yo tengo que predicarles con la Biblia de ellos. Solo por eso, ¿no? Ustedes no la agarren para ustedes leer, para eso tienen la católica. Pero solo por eso, ¿no? Entonces les voy a mostrar por qué nosotros nos enseñamos que la Virgen María es nuestra Madre. ¿Preparados? Bueno, el que lo encuentre primero lo lee. San Juan capítulo 19, versículo 25. Jesucristo está en la cruz muriendo y como todo moribundo, condenado a muerte, tiene derecho por la ley de dejar su testamento. Lo que él tiene, ¿a quién se lo deja antes de morir? ¿Ustedes han escuchado hablar del testamento? Hay muchas personas que hacen su testamento todavía. No sé si ustedes han encontrado alguna persona. A nosotros los curas nos obligan a hacer el testamento y dejárselo al obispo para que... A veces no lo hacemos, pero nos obliga. El testamento. Pues Jesucristo antes de morir dejó su testamento. Y está escrito y por eso lo vamos a leer. Lo único que le quedaba, de acuerdo que murió incluso desnudo, no tenía ropa, le quitaron la ropa. Lo único que le quedaba era su madre. Y nos la dejó a nosotros. ¿Por qué decimos que nos la dejó a nosotros si nosotros no estábamos? Porque había un grupo que nos representaba a nosotros que se llaman los apóstoles. Ahora bien,
Los apóstoles tuvieron miedo y se fueron. Y quedó uno, a ver, ¿cómo se llamaba el que quedó? Juan, al pie de la cruz. Y cuando Jesús va a morir, sabe que va a morir, le dice a la Virgen María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Es verdad que ustedes y yo no estábamos, ni tampoco Pedro, porque había salido corriendo, ni Santiago, bueno, había salido corriendo, pero había uno que nos representaba y Jesús se lo dejó como madre, y dice en la Biblia que desde ese momento se la llevó a su casa. El hermano separado, guiado por Satanás porque no hay otra, dice: aquí no nos está dejando a María por madre. Aquí está diciendo que Juan era otro hijo de María. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y engañan a la gente que no conoce la Biblia. Hoy yo les voy a mostrar a ustedes que es imposible, sumamente imposible, de que fuera hijo de la Santísima Virgen María. Juan no era hijo de la Santísima Virgen María. Y cuando yo le compruebe a ustedes que Juan no era hijo de la Santísima Virgen María, y le compruebe que hay otra mujer que es madre de Juan, entonces ustedes van a comprender con toda claridad que las mentiras de los protestantes son inspiración diabólica. Y si hay algún hermano separado que me está escuchando a través de las redes sociales, no se moleste, sino que agarre su Biblia y citas que yo voy a dar, la va a buscar. Y cuando las busque, si no está en la Biblia, no me crea. Pero si está en la Biblia, jaque mate. Lo escrito, escrito está. Y a lo escrito me remito. ¿Me capta la idea? Listo. Vamos a escuchar primero la voz femenina. ¿Capítulo? ¿No la tiene lista? Sí, 19:25 de Juan. De Juan, desde el 19 hasta el 25. Volvió a haber disensión entre los judíos. No. Juan 19:25. Por eso los soldados hicieron esto. Uy, Juan 19:25. San Juan 19:25. o yo estoy perdido o ustedes están perdidos. 19-25, capítulo 19-25. Estaban junto a la... Gracias a Dios no estoy perdido yo. Y eso que no soy de aquí. Y estos que son de aquí están más perdidos que yo. ¿Qué tal que no supiera lo que estoy diciendo, no? Me cae la muela. El uno y el otro. Se ponen de acuerdo. A ver, escuche. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Su madre. ¿Se refiere a la madre de quién? De Jesús. Ahí no hay lío, ahí no hay discusión, ahí no hay pelea. Y la hermana de su madre. Ahí había una familiar de la Virgen María. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, Subrayen que no por casualidad, sino para aclarar y no dar motivo de dudas, sino para que estemos bien claros, dice: y junto a ella, al discípulo a quien él amaba. a quien él amaba. Que quede claro, aquí nos dice que Juan era hermano carnal de Jesús, hijo de la Virgen María. Aquí, a propósito, hace la aclaratoria para que quede bien claro que no es hijo de la Virgen María. Es discípulo amado de Jesús. Siga usted. A quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre. No dijo a la madre de los dos, sino a la madre del uno, de Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. La lógica de los protestantes es tan mala. ¿Cómo se le ocurre que si fuera hijo de la Virgen María, Jesús tenía que decirle: mujer, ahí tienes a tu hijo? Pregunto, ¿sería que la mamá no sabía que ese era hijo de ella si lo parió? A lo mejor si estuviera hablando del papá, sí, porque los hijos de mi hija, mis nietos serán o son. Pero los hijos de mis
hijos ni se supo. ¿Habrá una persona que sepa a más claridad o más confianza que un niño es hijo de su madre que su propia madre que lo vio nacer? Nadie. Cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no estaba diciendo que la Virgen María había perdido la memoria? Y ahora Jesús le estaba recordando, ahí está su hijo. Eso es invento de Satanás para engañar a los tontos. Pero cuando Jesús le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y se refería no al hijo de la Virgen María porque ella no sabía que era hijo, para la muestra un botón. Si ella supiera que era hijo, Jesús no tendría que dejárselo como hijo. Jesús no le hubiese dicho, mujer, ahí tienes a tu hijo, porque ella ya sabe que es su hijo y ahí está. Pero si era discípulo y la misión era dejarle una madre a sus discípulos y que la madre aceptara a sus discípulos como hijos, entonces sí hay lógica. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Quién? Mi discípulo, que va a representar a todos los discípulos míos a lo largo de la historia. Ahí sí tiene lógica. Y luego dice al discípulo. Después dijo al discípulo. No solamente había perdido la cabeza la madre, sino el hijo también. Porque el hijo no se había enterado de que esa era su madre. Que alguien me lo explique. Y está bien de que diga que el hijo no se ha enterado que esa es su madre. Pero no me venga con tontería a decir que la madre no sabía que ese era su hijo. Entonces dice otra vez. Después dijo al discípulo. No dice a su hermano, al otro hijo de María, no. Dice, después dijo, subrayen la palabra discípulo, porque no por casualidad San Juan dice que era discípulo, sino para evitar confusiones. Y para que quede claro que todos los discípulos de Jesús representados en Juan tienen una madre que Jesús dejó. La toman o la dejan. Pero Juan hizo lo que hace al católico, la tomo. El protestante, y por eso se llama protestante, protesto, no quiero a esa mujer como madre, no la recibo en mi casa. ¿Por qué tanto odio hacia la Virgen María? Por ser la madre del Señor, porque te trajo al Salvador del mundo, por eso la odia. Solo el diablo odia a la Virgen María porque trajo al Salvador del mundo, cuando él quería que el mundo se condenara para llevárselo a todos al infierno. Odia a la Virgen María porque trajo al Salvador. Entonces, ¿para quién trabajan los evangélicos? No lo digan. Dijo al discípulo, repita. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. He ahí a tu madre. Si el moribundo está dejando su testamento, lo único que le queda es su madre, entonces le dice, he ahí a tu madre. Vean cómo el discípulo no pone problema. Vean cómo el discípulo acepta sin problemas y la recibe. Y la recibe, esa es la enseñanza. Lo que tenemos que hacer nosotros. Y la recibe en su casa. Pongan atención. Y desde aquella hora. ¿Qué significa desde aquella hora? Que antes no. Que hasta ahora se enteró que la Virgen María es nuestra madre. Los protestantes todavía no se han enterado. Los católicos ya nos enteramos desde aquella hora. Y desde esa hora, el discípulo la recibió en su casa. Por tercera vez dice el discípulo. La recibió en su casa para enseñar que los discípulos de Jesús deben recibir a su madre en su casa. Y por eso la Santa Madre Iglesia Católica te dice y me dice a mí, debemos recibir a la Virgen María en nuestra casa como nuestra madre, porque esa fue la última voluntad del moribundo Jesús nuestro Señor. Y no podemos nosotros destruir esa voluntad, olvidar esa voluntad. Lo dijo, lo que me pidió a lo último antes de morir es que le recibiera a su madre en su casa, y yo no le puedo fallar. ¿Me captan? Ahora pregunto, ¿ese Juan quién era? Ahí dice, claro, ¿qué era? Un discípulo. ¿Y cuántos eran los discípulos del Señor? 12. Y Juan era uno de esos 12. ¿Estamos claros? Bueno, estamos claros. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Juan.
Ahora yo le voy a mostrar a ustedes que Juan tenía a su propia mamá que lo parió. Y no me venga a decir que ese era otro Juan, porque le voy a mostrar que era el Juan discípulo de Jesús que formaba el grupo de los 12. Para que el protestante no me diga, es que ese era otro Juan, porque estaba Juan Bautista, estaba Juan Evangelista, estaba Juan el carnicero, Juan el panadero, Juan el... No, ya. Yo le voy a mostrar que era Juan el discípulo. Esos de los 12, uno se llamaba Juan. Y ojo, y le voy a mostrar donde la mamá, la que lo parió, a Juan, uno de los 12, el que estaba al pie de la cruz. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver la mamá de ese hombre? Para que ustedes descubran la mentira descarada de los protestantes. Pues ahí le va. Dice San Mateo capítulo 20, versículo 20 de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Usted 20, 24. Usted 20, 20. Usted 20, 20 y usted 20, 24. Escuchen. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: No, señor. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre. Eso sí. Entonces se le acercó, ¿qué? Aquí está la mamá. Esta sí es la mamá. Entonces se le acercó la madre. Allá va, usted búsqueme Marcos 3, 13. El 14, bueno, sí, desde el 13 en adelante, desde el 13. Ya, para mirar la cosa, A ver. ¿Otra vez? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Marcos 3, 13. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus... La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y ustedes ya saben lo que le dijo, Señor, que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. ¿Se acuerdan? Pero aquí dice la madre de los hijos de... Pero no sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Lo que sí sabemos es que aquí está su madre, la que los parió. Y eran los hijos, no era uno, sino eran varios. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Zebedeo. Marcos 3:13. Y vamos a ver si estaba en el grupo de los 12 que Jesús llamó. Vamos a ver, usted quédese ahí en el 24, te va ahorita con el 24. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Cuántos? ¿Se acuerda que Juan, el que estaba al pie de la cruz, era uno de los 12? El discípulo, ¿qué más? Quería, ¿se acuerda? Bueno. Estableció 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muy bien. ¿Quiénes eran esos 12? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Aquí viene el que a mí me interesa. Repítame, ¿cómo es? ¿La madre de quién? De Zebedeo. No. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. Entonces estaba Pedro, repita Pedro. Simón. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacob, hijo de Zebedeo. No, lean bien, otra vez. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Y a Juan, hermano de Jacob. Jacobo y Juan. ¿Eran los hijos de quién? Y aquí está su madre pidiendo el puesto, uno para Jacobo a su derecha y otro para Juan a la izquierda. ¡Epa! Y esos hijos de Zebedeo eran del grupo de los 12. Estamos hablando del mismo discípulo que estaba al pie de la cruz. ¿Y cómo sabemos que ese Juan, que con Jacobo y su mamá querían los primeros puestos, eran los mismos de los 12 y no eran otros? Versículo 24. Al oír esto, los 10 se indignaron con... ¿Los qué? No, usted corre mucho, dele más despacio. Otra vez. Al oír esto, los 10... ¿Cuántos eran? 12.
Si sacamos los dos hijos de Zebedeo, ¿cuántos quedan? Entonces, otra vez. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Cómo se llamaban los 2 hermanos? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero ya sabemos que su madre fue la que se presentó y le dijo a Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces, ¿cómo se explica que Jesús le dice a la Virgen María, ahí tienes a tu hijo? Y luego dice al discípulo, con razón dice al discípulo, porque si no la mamá, la esposa de don Zebedeo, se pone brava. Le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Se dan cuenta que no era hijo de la Virgen María? Era hijo de la esposa de don Zebedeo. Por cierto, aquella que le pidió que sus 2 hijos se sentaran, uno a la derecha y otro a la... ¿Captaron la idea o no la captaron? Entonces la mentira satánica, diabólica de los protestantes, que cuando Jesús le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, es que ese era otro hijo de la Virgen María, porque tuvo muchos hijos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero bueno, viene el otro problema. Y el otro problema es porque ¿cómo se explica que la Biblia dice llegaron su madre y sus hermanos? A ver, ¿y por qué la Biblia los llama hermanos? Si son hermanos, por lógica y razonable, tienen que ser hijos de María, la mamá de Jesús. O si no, que alguien me explique, y con la Biblia, ¿por qué son hijos? ¿Por qué dice que son hermanos de Jesús? ¿Y cómo usted se atreve a decir que no son hijos de María, si de lógica son hijos de María? Yo les voy a mostrar que precisamente no son hijos de la Virgen María. Marcos 3:31 dice, llegó su madre y sus hermanos. ¿Sí? A ver, ¿cómo dice? Entonces llegaron su... Usted, mamita, búsqueme Hebreos capítulo 2, versículo 11. Escuchen esta. Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Entonces, ¿por qué los llama hermanos? Llegaron su madre y sus hermanos. Y le dijeron. Y quedándose afuera, mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y qué respondió Jesús? Ahí aclara un poquito. Versículo 34. ¿Qué aclara? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, que eran muchos, a su alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí está la razón teológica por qué Jesús los llama hermanos. Porque todo el que cumpla la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre. Pero ¿por qué lo llama hermanos si no son hermanos? ¿Que no son hermanos? Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice ¿por qué sí son hermanos? Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados. ¿Quién es el que nos santifica? Jesús. ¿Y quiénes son los santificados? ¿Quiénes? Nosotros. ¿O todavía no creen ustedes que Jesús nos ha salvado y nos ha santificado? ¿Quién es el que nos santifica? Jesús. ¿Y quiénes somos los santificados? Bueno, otra vez, niña. Porque el que santifica y los que son santificados. Él. ¿Y nosotros? De uno son todos. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Ah! El santificado, el que santifica, y los santificados, todos son de uno, de Dios Padre. Y por eso Él no se avergüenza. Llamarlos. No, diga, no se, ¿cómo es? No se avergüenza de llamarlos hermanos.
No se avergüenza de llamarnos. Entonces, ¿por qué nos llama hermanos? Porque todos tenemos un mismo Padre. Y Él, está escrito en Juan 20, 17, al igual que nos dejó su madre como madre de nosotros, nos dejó su Padre como Padre de nosotros, para que teológicamente entendiéramos por qué somos hijos de Dios y por qué somos hermanos de Jesús. Somos hermanos porque Él nos dejó su papá por papá nuestro y su mamá por mamá nuestra. Si Él nos hizo ese regalo y nos adoptó como hermanos, entonces el papá de Él pasa a ser nuestro papá y la mamá de Él pasa a ser nuestra. En el capítulo 19 que acabamos de leer, versículo 25, nos dejó su mamá como nuestra mamá. Y en el capítulo 20, un capítulo más arriba, Juan 19, su mamá. Juan 20, su papá. Juan 20, 17. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos. ¿No se avergüenza de llamarlos? Porque tanto el santificador como los santificados son de uno solo. Pero vete donde mis hermanos. Mire cómo nos deja su papá por papá de nosotros. Pongan cuidado. Y diles: subo a mi Padre. El papá de Él, que nos los deja como papá nuestro. Pongan cuidado. Subo a mi Padre, papá de Él. Y a vuestro Padre. Que Él, a su vez, nos lo deja a nosotros como nuestro Padre. Entonces, si somos hermanos de Jesús por padre y por madre, por punta y punta. Los evangélicos se sienten orgullosos diciendo que no son hijos de María. Pues si no son hijos de María, por ende, no son hermanos de Jesús. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque decimos que sí somos hijos de María. Por tanto, hermanos de Jesús. Pero María no los parió, eso es verdad, pero nos adoptó. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, Dios nos adopta como hijos. Nosotros no somos hijos de Dios. El único hijo de Dios es Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Porque Él nos adoptó en el Hijo como hijo suyo. Y el Hijo nos dejó a su Padre como nuestro Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. ¿Van captando la idea? Y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y para que ustedes vean la terquedad de los protestantes y el engaño, y para que se den cuenta que es verdad lo que estoy diciendo, entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, van a descubrir que cuando se dice que son hermanos, no quiere decir que son hijos de la Virgen María, porque aquí vamos a encontrar que Jesucristo tuvo más de 500 hermanos. Y el que me venga a decir que una mujer es capaz de parir más de 500 hijos, se la fumó verde. ¡Está loco! ¡Está loco! Escuche cómo dice 1 Corintios 15, 5. 5. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Voy a prender la lupa para que se den cuenta que no puede ser hijo de la Virgen María carnales, porque son 500. Pongan cuidado. Luego se apareció a más de 500 hermanos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es lo que ustedes no entienden? Por eso la Biblia no se puede interpretar locamente como a mí me dé la gana, como hacen los protestantes. Porque comienzan a decir barbaridades. Barbaridades. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios y por la iglesia que Cristo fundó, que nos enseña la verdad. Jesús se le apareció a más de 500 hermanos juntos. Díganme que eran hijos de la Virgen María, díganme. Pero saben, hermanos queridos, ¿saben una cosa? Que para decirle jaque mate a los protestantes, ningún protestante, y he retado y llevo 25 años retando a los protestantes,
Que me muestre donde diga, María tuvo más hijos. Y todavía no he encontrado uno. Pensé que iban a venir hoy los protestantes a mostrarme, porque yo todavía no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. Y si hay alguno aquí, que me dé la cita, porque yo todavía no lo he encontrado, y le paso el micrófono, y entonces el mundo entero descubrirá que yo soy un mentiroso, que la Iglesia Católica, como enseñan los protestantes, eso es una falsa, y que ellos tienen la verdad. Porque la saquen, que la saquen. Nosotros no nos vamos a poner bravos que nos digan la verdad, pero que nos digan la verdad. No lo que a ellos les venga en la cabeza, no lo que el diablo les inspire, que nos diga con Biblia, así como lo estoy haciendo yo. Y les voy a mostrar que es imposible que la Virgen María haya tenido más hijos con San José, porque la Biblia dice que la Virgen María tuvo un hijo, y dice que José tuvo un hijo, y usted y yo sabemos que no era hijo legítimo, sino hijo adoptivo. Lo sabemos, ¿verdad? Porque fue por obra y gracia del Espíritu. Pero para los judíos, José no tuvo más hijos con la Virgen María. Ellos no creían que Jesús había nacido del Espíritu Santo. Entonces yo decía que Jesús era hijo de José. Habían tenido relaciones y llegó Jesús. Listo. Pero ellos que vivían con él, que lo conocían, dice que José tuvo un solo hijo. Estaban engañados porque tampoco era hijo de José, era hijo adoptivo. Pero dice, usted mira Juan capítulo 6, versículo 40 en adelante, José, y usted busca Lucas capítulo 1, versículo 31, la Virgen María. La Biblia va a decir que José tuvo un solo hijo. Y la Biblia va a decir que la Virgen María tuvo un solo hijo. Que los protestantes me tapen la boca donde me muestre que la Biblia dice que José tuvo más hijos con la Virgen María. Que me tapen la boca donde muestre que la Virgen María tuvo más hijos. Ya le expliqué que Jesús tuvo más hermanos y que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque su padre nos lo dejó como padre y su madre nos la dejó como madre. Entonces nosotros somos hermanos de Jesús e hijos adoptivos de Dios e hijos adoptivos de la Virgen María. Ya se lo expliqué. Pero ahora les voy a mostrar con la lupa que José tuvo un solo hijo. Escúchenlo. Juan 6, 40 en adelante. El 42 creo que es, con exactitud. ¿Qué dice 42? Sí, el 42. Escuchen. Aquí. Y decía, escúchenlo. ¿no es este Juan el hijo de José? No le entendí o me leyó mal. Y decía, ¿no es este Jesús el... Así sí. ¿Que yo estoy entendiendo mal o están leyendo mal? Algo pasa. Pero ahora sí entendí. Otra vez. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José? Otra vez. Vean que es uno. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Cuántos hijos tuvo José con la Virgen María? Uno. Por eso dice, ¿no es este Jesús el hijo? Si José hubiera tenido más hijos con la Virgen María, ¿cómo diría? ¿No es este José uno de los hijos de María? Uno de los hijos de José. ¿No es este Jesús uno de los hijos de José? Pero aquí no da cabida a que un protestante venga a decirme, aquí en la Biblia dice que José tuvo más hijos. Tápeme la boca, búsqueme el capítulo, búsqueme el versículo y ya nos entendemos. Pero aquí está claro. Otra vez, ¿cómo dice? ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No es este Jesús el hijo uno de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. Lo conocían bien. Y si lo conocían bien, entonces no podemos dudar de que no tuvo más hijos, porque lo conocían bien. Si hubiese tenido más hijos, entonces hubiese dicho uno de los hijos de José. Ahora vemos la Virgen María. Usted búsqueme Mateo 1, 23. San Lucas capítulo 1, 31. Ya encontramos a José, un solo hijo. La Virgen María, un solo hijo. Dale. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz. Doña Lupa, ¿cuántos hijos? Un hijo. Un hijo. ¿Qué? Un hijo.
La Biblia prueba que el seno de la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo. Y así estaba profetizado, dice Isaías, que dice Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí He aquí una virgen con... una virgen, no corra. He aquí una virgen, ¿cómo llama la virgen? María. He aquí una virgen concebirá, lo dice Lucas y lo dice Mateo, concebirá y dará a luz y dará a luz. Mire cómo se le tapa la boca a los mentirosos. Y dará a luz. un hijo. Y dará a luz. Un hijo. Solo la mentira de los protestantes guiados por el diablo pueden afirmar que la Biblia dice que María parió muchos hijos. Tápeme la boca. Es que aquí no hay evangélicos, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron a taparme la boca? O si están aquí, que pasen y me tapen la boca. Que padre diga, mire, eso es mentira, aquí tenemos las pruebas. La Biblia dice que la Virgen María tuvo más hijos, que José tuvo más hijos. Tápeme la boca, no me muestre donde diga que Jesús tuvo más hermanos, porque ya le mostré que sí tuvo más hermanos. Entonces, capten ustedes que hay gente que está confundida, no por maldad, sino por desconocimiento. Porque lo sacaron de la iglesia y le enseñaron cualquier cosa. Este es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. ¿Ella es evangélica? ¿Va a cambiar de ley? Bueno, ¿quién era el padre? Gracias. Willy Peña, somos evangélicos. ¿Somos evangélicos? El padre Willy Peña dice, somos evangélicos, somos católicos. Bueno. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos evangélicos. Ellos no. Ellos son evangélicos con H, con K y con Z al final. Nosotros somos evangélicos porque creemos fielmente en el evangelio sin distorsionarlo. Ellos no son evangélicos. Ellos son evangélicos porque cambian el evangelio y dicen mentiras. Les estoy mostrando con la Biblia. Es más, no estoy leyendo la Biblia católica, estoy leyendo la Biblia protestante. Jaque mate. Entonces por algo nosotros amamos y respetamos a la Santísima Virgen María. ¿Cacan? Hasta aquí. ¿Estamos claros, verdad? ¿Ya llegó algún hermano separado que quiera hacer alguna pregunta? ¿No ha llegado ninguno? ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? Voy a darle chance que pregunten, pues. Pregunten. ¿Hay alguien que va a hacer preguntas? El que quiera. No hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Venga. Aquí ya se animó uno. Venga. Pero tiene que venir para acá. Entonces, si no hacen más preguntas, no importa. Entonces yo continúo con la Virgen María o con otro tema que ustedes quieran. Con respecto a la misma Virgen María, ¿será que puede sacar los hijos de María con representación para entenderlo? A los cuatro hijos, a Santiago Mayor, Santiago Menor y a Judas. Bueno, él dice que para mostrarle los hijos de la Virgen María, bueno, con representación lo podemos hacer. Claro que sí, lo podemos hacer. Los nombres de los hijos supuestos de la Virgen María que inventan los protestantes están en San Marcos 6.3. Marcos 6.3. Entonces, bueno, vamos para acá. Entonces, pase para acá. Seis hombres, pues pasen para acá. Y lo hacemos con representación. Pasen 6 y le mostramos. A ver, 1, 2, 3, 4, 4. Faltan 2. 5. Falta 1. Allá viene. 6. Esos son los supuestos hijos de la Virgen María. Con nombre. Porque dice, escuchen Marcos 6.3. De aquí se confunden. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? El hijo. Uno solo. Porque si tuviese más, ¿no es este el carpintero? Uno.
de los hijos de María. Pero aquí no dice uno, dice el hijo único, el hijo de María. Y hermano de Jacobo. Pero Jacobo ya sabemos quién es. Bueno, hay un Jacobo. José. Venga. Entonces, usted llama Jacobo, usted llama José. Judas. Usted llama Judas, venga acá. Pero no Judas el malo, Judas el bueno, Iscariote. No Iscariote, el otro. Y Simón. Y Simón, venga para acá. Pero recuerde que el otro, ¿cuál era? Juan, porque en la cruz le dijo. Aquí no lo nombra, pero lo nombra en la cruz. Y recuerde que eran 2 Jacobos o 2 Santiagos. Aquí ya hay uno, pero falta el otro. Pero no hay ningún problema porque a Juan y a Jacobo ya le encontramos la mamá. ¿Se acuerda? Eran los hijos de... Y la mamá fue la que pidió que lo pusieran a la derecha y otra a la izquierda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces ustedes dos, se pueden sentar ustedes dos. Pues ya le buscamos la mamá. Ya nos ahorramos tiempo, ¿verdad? Ahora le buscamos la mamá a otros para que ustedes se den cuenta. Vamos a ver, si usted lee, vamos a ver la parte donde dice Mateo 27, 56. Ahí aparece de nuevo una de las mamás que para confirmar lo que estamos diciendo. Mateo 27, 56. Entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. Jacobo y José. Aquí está la mamá de Jacobo y de José, que por cierto también se llamaba María. Entonces era la Virgen María. No, Juan 19, acérquese para acá, mujer. 19, 25, dice que no era la Virgen María, que sí se llamaba María, pero que no era la Virgen María, la mamá de José y de Jacobo. Escuche. 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. La Virgen María. Y la hermana de su madre. ¿Y la hermana de su madre? María, mujer de Cleofás. ¡Aleluya! La mamá de José y la mamá de José y de Jacobo era familiar de la Virgen María y por eso le llamaban los hermanos del Señor. Su mamá no era la Virgen María, era la esposa de don Cleofás. Usted puede sentarse. Nos faltaría Judas y José. San Marcos 3:13, San Marcos 3:13, cuando los llama, dice, a ver, ¿quién era? No nos falta Simón y Judas. Pues José ya lo sentamos. Usted se le olvidó hasta el nombre. Usted es Judas, ¿se acuerda? ¿Y usted? Simón. ¿Cómo dice Simón? Marcos 3, el 18. ¿Qué dice el 18? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Ya lo sentamos. Tadeo, Simón el cananita. Simón el cananita, no el nazareno. No era hijo de la Virgen María porque la Virgen María fue en Nazaret. Si fuera hijo de la Virgen María sería nazareno. ¿Cómo llamaban a Jesús? Jesús Nazareno, porque era de Nazaret. De Simón no sabemos cómo se llaman su mamá y su papá. Pero lo único que sí sabemos es que no era de Nazaret. Simón el cananeo, el cananita. ¿Se dan cuenta? Entonces usted no es hijo de la Virgen María. Y nos queda Judas. Judas. ¿Y dónde sabemos nosotros que Judas no era hermano de Jesús, hijo de la Virgen María? Pues Judas escribió una carta, Judas 1:1. Judas 1:1. Él se va a presentar. Y si se va a presentar a la comunidad, ¿qué va a decir él? Pues yo soy nada más ni nada menos que hermano carnal de Jesús. ¿Cómo lo ven? No, él no dice eso. Judas 1:1 dice. Judas, siervo de Jesucristo, era siervo, era apóstol, era discípulo, siervo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo. Y hermano, pero Jacobo ya lo sentamos, ¿se acuerda? Porque su mamá había pedido uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Judas era hermano de Jacobo, pero no era de ese Jacobo, pues el otro Jacobo entonces ya lo sentamos. ¿Se acuerda que al pie de la cruz estaba otra mujer que llamaba María y era la madre de Jacobo y de José?
Y entonces aquí dice Judas que él no es hijo de la Virgen María. Él no es hermano carnal de Jesús. Él es hermano más bien de Santiago o Jacobo. ¿Otra vez? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No es hermano de Jesús, siéntese. ¿Es hermano de quién? De Jacobo. Ya le buscamos a la mamá. Tan sencillo como eso. ¿No se dan cuenta que la mamá es mentira, que dicen los protestantes que es la Virgen María? Cada uno tenía su propia mamá. Es un engaño que el diablo le hace a los protestantes. Bueno, como no quieren preguntar, voy a seguir hablándoles entonces de la Virgen María, ¿le parece? Y entonces dice el protestante, pero ¿cómo se le ocurre que ustedes, los católicos, tengan a María como una diosa porque ustedes le piden? Y no tenemos que pedirle a nadie, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús, más nadie. ¿Y por qué ustedes le piden a María estando Jesús? Sí, pero ¿usted sabe lo que significa mediador? Un día hablando con un pastor le dije, pastor, ¿usted sabe lo que significa mediador? Me dijo, claro, que Dios está arriba y ella está abajo y que el único que puede estar en el medio es Jesús. Ese mediador, el que está en el medio. Entonces, el único que está en el medio y el único que puede pedir porque está en el medio es Jesús. Y María no está en el medio, entonces María no puede pedir porque le quita el puesto a Jesús. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Entonces yo le dije, pastor, ¿usted alguna vez ha pedido por alguna persona? ¿Usted alguna vez ha pedido por un enfermo? Claro que sí. ¿Usted ha pedido? Sí. Y le pone la mano, pregunto, ¿no se está metiendo en el medio? ¿Por qué no le dice, pídele a Dios directamente? Porque yo no le puedo quitar el puesto a Cristo. Yo no puedo estar en el medio. El único mediador es Cristo. El único que puede rogar es Cristo. Ay, pero qué frescolita. La Virgen María no puede rogar, pero ellos sí. Mira, hechones, ¿no? Me la tiran de... Qué curioso, más santos que la Virgen María. Más puros que la Virgen María. Ellos sí pueden rogar y la Virgen María no. Están locos. Pero es que Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que el único mediador es Jesús. Si es verdad. Pero ¿saben qué significa mediador? Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. 2:5. Primera. Primera de Timoteo 2.5. Primera carta. No. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Los santos no pueden, la Virgen tampoco puede pedir, porque el único mediador es Jesús. Epa, ya vamos a decir. No confunda mediador con rogar. Porque usted puede rogar por su hijo. Su mamá puede rogar por usted. Usted puede rogar por mí, yo puedo rogar por usted. Eso no es ser mediador, no digan mentiras. Eso es rogar. Ciertamente que está haciendo un papel sencillo como de mediador, pero eso no es lo que dice la Biblia de Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Cristo? Versículo 6. Porque Él es mediador. Ahí mismo. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por qué es mediador? No dice porque ruega, sino porque se entregó. Pagó el precio. Por eso dice por rescate. Pagó el precio para rescatarnos de la muerte. Es otra cosa. Entonces el protestante escucha cantar el gallo y no sabe dónde. El mediador único es Cristo, que pagó el precio. Me dio por nosotros porque pagó el precio del rescate. Pero no quiere decir que es el único que puede rogar. Porque si fuera que el único que puede rogar, entonces que me expliquen por qué los versículos anteriores dice que sí podemos rogar. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículos 5 y 6. ¿Y qué tal si leemos el 4, el 3, el 2 y el 1? Y ahí mismo dice que sí podemos rogar. Lea el 1, 2, 3 y 4. Exhorto pues, ante todo,
que hagan rogativas. Sí se puede rogar. Y la Biblia lo manda. Pero la ignorancia de los protestantes es crónica. El diablo les tapa el entendimiento. No tienen que buscar en ninguna otra parte. Ahí mismo solamente tienen que retroceder un poquitico. Y se da cuenta que las rogativas no es ser mediador. ¿Y qué le decimos nosotros a la Virgen María? Santa María, Madre de Dios. Ahí está, rogativa. Sí se puede rogar. Y nosotros no estamos haciendo fuera de la Biblia. Otra vez. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas. Sí, pero el protestante dice que no. Yo creo lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, si yo lo creo, soy creyente. Y si creo lo que dice el protestante, soy creyón. Y en el mundo hay más creyones que creyentes. Otra vez. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¡Sí se puede! Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces la Virgen María puede rogar por nosotros. Ahora, ¿y dónde dice la Biblia que la Virgen María puede rogar? Ella. Es más, voy a pensar como protestante. Aquí está Jesús. Él es Jesús. Y aquí está la Virgen María. Están los dos. Y usted necesita algo. ¿A cuál de los dos le va a pedir? Y usted de lógica dice, pues a Jesús. Pero resulta que la Biblia dice que sí, lo más lógico es que a Jesús. Pero la Biblia dice que también estando Jesús, yo puedo pedirle a la Virgen María. Y que ella puede rogar por mí. ¿Que no lo dice la Biblia? Juan capítulo 2, versículo 1. Juan 2, 1. Vamos a ver los dos juntitos, los dos. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. En Caná de Galilea, una boda. Y estaba allí. Señoras y señores, le presento al primer personaje bíblico. Y estaba allí La madre de Jesús. la madre de Jesús. Bueno, ya está el primero. Siga. Y también Jesús fue invitado. Y le presento el segundo personaje, Jesús. Están los dos. Oye, qué curioso, ¿no? Que invitaron a la Virgen María. ¿Y por qué invitaron a la Virgen María primero y no a Jesús? Cuando el Evangelio es el Evangelio no de la Virgen María, sino el Evangelio de Jesucristo. Tiene que haber alguna razón teológica. Porque San Juan quería mostrarnos que en este capítulo no iba a hablar simplemente de Jesús, sino que en este capítulo iba a hacer como algo distinto y iba a poner, estando Jesús presente, en primer lugar a la Virgen María. No porque ella fuera más importante que Jesús, ojo, no señor, sino porque él iba a mostrarle a los cristianos que ella también era importante en la vida del cristianismo. Tiene que haber una razón teológica. Ahora bien, a ver si ustedes adivinan. ¿Faltó el vino? ¿Están los dos o no? ¿Faltó el vino? Ahora vamos a ver si el evangelista San Juan odiaba a la Virgen María o amaba a la Virgen María. O a ver si San Juan enseñó la doctrina protestante. Si está Jesús, no le pidamos nada a María. Faltó el vino, ¿y a quién fueron a decirle? ¡Qué bárbaro! Escuche. El principio. Desde el primero. El 2, donde dice, faltó el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Ya le dijeron a la madre de Jesús y estaban los dos. Y Jesús, como un hijo, ¿no? Un hijo, cuando ve que su madre, pues, usted sabe cómo son las madres cuando tienen su hijo, ¿no? Y saben que su hijo es importante, ¿no? Su madre, pues, ya está metida la mamá, todas las cosas. Pero mire, tranquilo, que ese es mi hijo, yo me arreglo con él. Tranquila. ¿Sí?
Y Jesús, que Dios se da cuenta de que su mamá está metiéndole en problemas, pero él se queda tranquilo, porque nos va a dar una enseñanza. La gente le dice a ella que no tienen vino, que van a pasar una pena, y ella dice, tranquilos, tranquilos. Oye, ¿por qué San Juan no quiso, porque podía hacerlo, no quiso que la gente viniera a decirle a Jesús para destruir la doctrina protestante? Porque si estaban los dos, lo más lógico era que fueran a Jesús. Pero fue a la Virgen y le dice, no tienen vino, se nos acabó el vino. Y la Virgen dice, tranquilo, y ella va y le dice a Jesús. Aquí es donde podemos decir que María ruega por nosotros. ¿Otra vez? Y faltando el vino, aquí está Jesús, aquí está la Virgen, mire cómo ruega. la madre de Jesús le dijo, La madre de Jesús le dijo, ruega, mire cómo ruega. no tienen vino. Está rogando, Santa María, Madre de Dios, ruega. Como en la boda de Caná. Ruega, no tienen vino. Teológicamente la Biblia está enseñando que sí podemos acudir a la Virgen María y Jesús no se pone bravo y que ella puede rogar por nosotros y puede suceder el milagro. ¿Ustedes qué creen? ¿Sucedería el milagro o no? ¿Por el ruego de quién? El protestante dice, pero mire, ahí la Biblia dice que Jesús despreció a María y le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Saquen cuenta. Si Jesús hubiese querido enseñarnos, darnos una lección de que no podemos ir a la Virgen María a pedirle a la Virgen María, sino que tenemos que pedirle a Él directamente, yo les aseguro que Jesús no hubiese hecho el milagro. Se cruza de brazos y le dice, pues ahora no les hago el milagro porque me ignoraron a mí y le dieron más importancia a mi madre. Pues ahora que ella les haga el milagro, yo no les voy a hacer el milagro para enseñarlos, para que aprendan, porque yo soy el maestro y tengo que enseñarlos y no les puedo enseñar mentiras, les tengo que enseñar la verdad. No les hago el milagro. ¿Sería eso lo que Jesús hizo? El versículo 11 dice el versículo 11. Este principio le señala, hizo Jesús. No, otra vez. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Hizo el milagro o no? Y dice que fue la primera vez, fue el principio. Hizo un milagro. Y recuerde que todavía no había llegado la hora. ¿Qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Bueno, ayúdame a ver. ¿Hizo el milagro o no? Era la primera vez que Jesús hacía un milagro. Todavía no había llegado la hora. Que me explique un protestante, si todavía no ha llegado la hora, ¿por qué motivos hizo el milagro? Porque se lo pidió su madre. Y si él no quería que nosotros aprendiéramos a pedirle a su madre para que él haga el milagro, ¿para qué le hizo el milagro? Pero si la Biblia nos presenta este pasaje de las Escrituras, es para que saquemos nosotros un trasfondo, una enseñanza de allí, una razón teológica de por qué está escrito esto. Cuando es el Evangelio de Jesús, ¿por qué aparece la Virgen María? Porque el trasfondo teológico es que los cristianos podemos acudir con confianza a la Virgen María porque ella es la madre de nuestro Señor y lo que ella le pida a su Hijo, aunque todavía no haya llegado la hora, Él, por amor, por respeto a su madre, es capaz de hacer el milagro. Y entonces, cuando usted y yo le pedimos a la Virgen María, ¿sucede el milagro o no sucede? ¿Quién lo hace? Jesús. ¿Con el poder de quién? De Dios. Por eso usted verá que Lucas capítulo 1, versículo 35, dice que sobre la Virgen María hay un poder que no es de ella, pero que está. Adivinen de quién es el poder. Los protestantes dicen, cuando usted pide un milagro a la Virgen María y sucede el milagro, ese es por el poder de Satanás. ¿Y qué dice Lucas 1:35? 1. 35.
Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Doña Lupa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Miren que sí hay un poder en la Virgen María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que la Virgen María no tiene poder. Sí tiene poder, lo dice la Biblia. Y no el poder de Satanás, sino el poder. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los católicos lo creemos. Y como creemos que la Virgen María tiene poder, no de ella, del Altísimo, que es su Hijo, entonces le rogamos a ella le ruega a Él y sucede el milagro, aunque no haya llegado la hora. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces la Iglesia Católica no nos ha engañado. Lo que pasa es que los protestantes nadie les ha explicado la Biblia. Y es hora de que ustedes y yo, católicos, enseñemos a los protestantes a leer la Biblia y les enseñemos. Gracias a Dios me he encontrado algunos que ya están estudiando la Biblia y le están enseñando a los protestantes. Llegó la hora de prepararnos. ¿Cuántos protestantes hay aquí? Me han dicho que hay muchos. ¿Y dónde están los católicos? Dice Jesús que un día un señor sembró trigo y cuando fue a ver había cizaña. Y le dijeron, Señor, ¿que no sembraste trigo? ¿Cómo es que nació la cizaña? A ver, le doy un caramelo al que responda. ¿Qué respondieron? Yo les aseguro que eso lo hizo un enemigo mío. Mientras los trabajadores del reino dormían, o sea, los católicos, vino el enemigo y sembró los protestantes. Porque los católicos están dormidos. No ha cambiado nada. Los católicos siguen dormidos. ¿O no? ¿Por qué están dormidos? Es que en la Iglesia Católica no hay gente capaz de leer, capaz de estudiar. Es que no hay maestros, es que no hay doctores, es que no hay abogados, es que no hay gente preparada, ilustrada, capaz de leer y de entender. Sí los hay, pero estudian todo menos la Biblia. Y viene un protestante que ni sabe leer y carga la Biblia, pero no la sabe ni leer. Yo me encontré un protestante un día y me dio unas cuantas citas y le dije, espere, aquí está la Biblia. Le dijo, no sé leer. Pero me estaba predicando, no sabe leer, pero estaba predicando puras mentiras, pero no sabe leer. Y el católico preparado y no es capaz de hacer nada. Vaya pecado más grande. Cuando la tarea que Jesucristo le dio, ¿cuál fue? Marcos 16:15, vayan y prediquen el Evangelio. No, a toda criatura. Pregunto, ¿ahí dice menos a los protestantes? No, dice a todos. ¿Y por qué no le predicamos a todos? El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Porque no creemos. Porque no creemos que la palabra de Dios es motivo de salvación. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. No lo creemos. El que se resista a creer será condenado. No nos damos cuenta que por nosotros quedarnos dormidos y no predicar el Evangelio, muchos protestantes se van a condenar por culpa de nosotros que no cumplimos la misión que Cristo nos dejó. El problema más grande. Yo hoy les llamo a la reflexión. Tenemos que hacer algo. Tener celo apostólico. Miren lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 19. Santiago 5, 19 dice, y escúchenlo, que salirse de la verdad es un pecado. Y que un cristiano cuando ve que una persona se salió de la verdad debe hacerlo volver para salvarlo de la muerte. Escúchenlo. Santiago 5, 19. Ustedes tengan presente esta cita. No se queden con los brazos cruzados. Háganlos volver. ¿Cuántos protestantes eran católicos? Se salieron de la verdad, se fueron a la mentira, cometieron el pecado de apostasía y no hay quien los haga volver para salvar esas almas. ¿Que no está escrito? Escuche. Hermanos míos,
hermanos míos, Si alguno de entre vosotros si algún católico de entre nosotros se extravía de la verdad, se mete a evangélico, se extravía, ya no viene a misa, ya no cree en la confesión, ya no cree en la Eucaristía, ya trata, insulta mal a la Virgen María, se extravía de la verdad, él comienza a enseñar mentiras. y alguno le hace volver, ¿Cuál es la tarea que hay que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados y decir que se condene? Dice que hay que trabajar para hacerlo. Pregunto, ¿están haciendo eso ustedes con los católicos que se han extraviado lejos de la verdad? Están faltando la palabra de Dios. Si alguno lo hace volver, atención, sepa, atención, sepa, atención. sepa, ¿Qué significa sepan? Que la gente no lo sabe, que los católicos no lo saben, y porque no lo saben, dice, eso es lo mismo, padre, eso es lo mismo. Hay que ser ecuménico. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Es que no lo saben. Y como no lo saben, viene Pablo con la palabra de Dios y dice, Santiago, con la palabra de Dios dice, sepan, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hay que salir a buscarlo, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Diciendo eso es lo mismo. Sepan, ¿qué es lo que tenemos que saber? sepa Sepan, que el que hace volver a un pecador, salirse de la verdad, extraviarse, salirse de la iglesia, es un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Apostasía. Sepa que haga volver a un pecador, o sea, hay que trabajar para hacerlo, que no me puedo quedar con los brazos cruzados. Allá se metió en evangélico y eso es lo mismo, de alguna manera Dios lo salvará. No, hay que hacerlo volver. Pero es que Petronilo dijo que no hay que hacerlo volver. Sepan que el que lo haga volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. salvará el alma de esa persona, la salvará de la... O sea que el diablo hace que un católico se salga de la iglesia y se meta en evangélico para que su alma se condene. Pero que para eso Dios dejó dentro de la iglesia a los hermanos que se preocupan por los otros, y dejó a los curas, los pastores que se preocupan por las ovejas descarriadas, para que los hagan volver y agarre la herida y la monte en sus hombros y le cure las heridas y la alimente. Sepa que el que haga volver a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte. ¿No les dice nada? ¿No los motiva a estudiar la Biblia, a prepararse? ¿No les duele cuántos hermanos evangélicos el diablo los está llevando camino a la muerte como cordero llevado al matadero, y ustedes y yo no hacemos nada? ¿No les duele? Quiere decir que no tienen celo apostólico. ¿Saben qué es celo apostólico? El celo que sentían los apóstoles. ¿Y por qué sentían celo? Porque ellos sabían que las almas eran de Dios y sentían celo con el diablo, no querían que el diablo se los llevara. Y luchaban a capa y espada por salvar las almas. Eso se llama celo apostólico. Yo trabajo para Dios y quiero que todas las almas sean para Dios. Y cuando viene el diablo a sacar las almas para él, no las dejo porque tengo celos. Son de Dios y más nada. Y no hay trato. Sepan, otra vez, sepan. Usted, sepan. 5:19, 5:20. Sepan que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Y Dios le perdonará a usted? ¿Muchos? Le va a premiar. El premio es que le va a perdonar muchos pecados. A ver quién se anima. A ver quién se anima. Solo los que crean. Los que no creen no se animarán. Pero si ustedes creen esto, de hoy en adelante van a agarrar la Biblia y van a estudiar. Y tienen la ventaja de buscar por YouTube Padre Luis Toro. Y ahí ver los videos explicaditos con capítulo y versículo, cosa que yo no tuve. Y se ponen a estudiar
y podrán salvar almas, que el diablo los lleva a la muerte. Y podrá Dios darle como regalo cubrir multitud de pecados que tenemos. Vamos a hacerlo. Eso lo hace solamente alguien que crea que el diablo existe y está llevándose a la gente, sacándola de la iglesia, sacándola de la verdad para condenarlos. Y entonces lucha por salvar almas, para ir todos al cielo, trabajando para Dios. ¿Por qué no trabajamos en la obra del Señor? Con razón, decía Jesús, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Pero Padre, entonces ¿qué hacemos? Comencemos a orar, rueguen al dueño de la mies para ver si aunque sea uno o dos despiertan y comienzan a trabajar. Ay, Padre, ¿por qué mejor no viene usted otra vez? Ay, qué bonitos, ¿no? Qué bonitos. Yo también, igualito que ustedes, ni sabía nada de esto, ni nada. Y vino un sacerdote de México, y nos dio una enseñanza. Y con esa bastó y sobró. Ya listo. Yo dije, es conmigo la cosa. Y me lo tomé en serio, y lo creí, y comencé a estudiar, y a pedirle a Dios que me iluminara, porque es más tapado que yo, ninguno de ustedes. Y como era tan tapado, tenía que doblar rodillas y decirle, Espíritu Santo, destapa mi mente, destapa mi mente, destapa mi mente. Dame la sabiduría que le dio a Salomón todos los días canzoneando, Señor. Dame tu espíritu, dame tu sabiduría, dame tu luz, dámela, por favor, porque estoy tapado. Una, otra y otra vez. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí. Rogando a Dios y leyendo la Biblia, estudiando, pidiéndole y estudiándole. Hasta que Dios dijo, ya canzón, ya, me tienes hasta aquí. ¡Basta! Tome su regalo, pues. Gracias, Señor. Y ahora le digo, te la vacila, gracias. ¿Ustedes no se dan cuenta que es un don de Dios? ¿No se dan cuenta? Esto no es normal, esto no es humano, esto es algo divino. Ustedes no saben, pero yo no sabía de qué íbamos a hablar. O pregúntenme a los padres si me dijeron de qué íbamos a hablar. Me dijeron que habían invitado a unos pastores y yo sabía que iba a debatir con unos pastores, pero no llegaron. Y no sabía que me iban a preguntar. Bueno, entonces, ¿quiere que le dé una enseñanza? Sí, bueno, les hablo de la Virgen María. Oye, ¿no se dan cuenta que pareciera que tuviera preparado el tema? Y pareciera que como que estoy leyendo la cita, ¿no se dan cuenta? Es un don de Dios, es una gracia de Dios, porque creo en el Espíritu, la promesa de Jesús. Y dice Juan 14, 26, para que ustedes se copien, para que ustedes, los que se copian, les gusta copiarse en las clases, o se copiaban, se copien. Dice Juan 14, 26, y yo lo creo. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no vemos, porque es Espíritu, pero que existe y es un misterio, y yo tengo que profundizar en el misterio. El Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. A quien el Padre enviará, les dará en mi nombre. Escuchen esto, escúchenlo. Enviará en mi nombre. Él os enseñará. ¿Qué hará el Espíritu Santo? ¿Otra vez? Él os enseñará. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Él os enseñará. Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Estas cosas yo no las aprendí en el seminario. No las aprendí en la universidad. Lo aprendí en la oración, leyendo la palabra y diciéndole a Dios, enséñenme, inspírenme. Claro, teniendo como base la doctrina de la Iglesia católica, para no salirme, para no desviarme, para tener. Y lo buscaba en la Biblia y Dios me va enseñando. Y sigue. Y os recordará. ¿Qué? Y os recordará. ¿Y? Y os recordará todo lo que yo es hecho. Y el Espíritu Santo les recordará todo. ¿No lo ven ustedes que el Espíritu Santo cumple? Me ha recordado todo. Más bien ellos no buscan donde yo les digo, y se pelan ellos, y el otro, y le digo al otro, y también se pela. Y entonces, ¿estoy pelado yo o ellos? No, el Espíritu Santo no se pela, Él lo recuerda todo. Para la muestra un botón. Solo que creo en el Espíritu Santo, lo creo.
y me abandono en Él, antes de venir le digo, yo creo en tus promesas. Haz tu trabajo. ¿Le pierdo tiempo? No, perder tiempo no, porque es el mejor tiempo. ¿Le dedico tiempo? Sí. Le dedico tiempo. Mínimo 1 hora. Espíritu Santo, yo sin ti nada puedo. Ayúdeme. Voy a ir a predicar, ni sé que voy a predicar, pero ayúdame. Inspírame, recuérdame, enséñeme. Y no falla. Vean todos los videos, a ver si ustedes me ven agarrando la Biblia, buscando una chuleta, un papel, a ver, voy a... ya. ¡No! Porque no quiero hablarles yo quiero que sea el Espíritu Santo quien hable por mi boca. Y que sea Él que me recuerde, y que sea Él que me inspire. Y voy a terminar porque tengo que cuidar la voz, porque todavía tengo que seguir aquí, y tengo que ir a otras partes también. Un día, yo me hice un reto y me da pena, porque en ese reto metí al Espíritu Santo también. Y me hice un reto de predicar toda la semana, desde el domingo en la tarde hasta el domingo del otro día, de la otra semana. Yo solo. 1000 personas, 1000, en el seminario Santo Tomás de Aquino de San Cristóbal. En retiro. Dejaron todo, no podían salir. Era una semana estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Y recuerdo que el Padre Blanco, yo lo quiero mucho el Padre Blanco, es nuestro Padre espiritual y nos ha enseñado muchas cosas, y él da retiros. Y cuando él supo que yo iba a dar la enseñanza una semana, me llamó y me dijo, ¿verdad que usted va a dar una enseñanza esta semana? Sí. Me dijo, ¿cuántos grupos de música de animación tiene? Le dije, ninguno. ¿Cuántas dinámicas tiene preparadas para que la gente no se quede dormida? Le dije, ninguno. ¿Cuántos predicadores vienen a ayudarle? Le dije, ninguno. ¿Usted va a predicar toda la mañana y va a predicar toda la tarde y parte de la noche? Sí. Me dijo, yo también soy predicador, pero debo decirle que eso no se puede. Y una semana, peor. Va a quedar mal. Le dije, yo creo en el Espíritu Santo, confío en Él. Me dijo, yo voy a asistir el primer día solamente para ver cuando la gente se levante y se vaya. Y cuando la gente diga ya no más. Le dije, bueno, así está. Mire, hermano, comencé el domingo en la tarde, él fue el lunes en la mañana, le dimos todo el día. Usted sabe que hay horas donde agarra el peso, ¿verdad? Nada, seguimos. Comíamos y otra vez dele. Una semana entera, no toqué un papel. No me dije, no hice dinámica ni músicos que canten nada. Solo oración, más de un mes antes sí, y en la noche. Y le decía al Espíritu Santo, actúa, a ver, obra en ellos. 1000 personas atentas toda una semana y todavía me quedó material en la cabeza. Y nadie se aburrió y nadie se durmió y todos gustaron la palabra de Dios. Y habían llevado como 4 o 3 protestantes y se convirtieron. Fue fantástico. Después de la enseñanza, el padre me puso la mano por encima y me dijo, sin palabras, no entiendo nada, eso no es normal. Eso no es normal. Y le dije, no, eso no es normal. Eso es el Espíritu Santo que cumple sus promesas. Eres tapadito, eso tiene solución. No sabes nada ni entiendes nada, eso tiene solución. No entiendes la Biblia ni entiendes cómo leerla, eso tiene solución. Ora, labora. Haga las dos cosas. Ora y lee la palabra de Dios y deje a ver si Dios cumple o no cumple su promesa. Dale, pero comience. Y el día en que Dios quiere le da el don y ya, listo, se acabó. ¿Y qué? Él es Dios y para Él nada hay imposible. Papá Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad tus enseñanzas, tu doctrina. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe que has dejado, en la una y única iglesia que has fundado. Ayúdanos a nunca tratar mal a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que tú nos dejaste. Bendito sea por tan grande regalo. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia, zafándose de las garras del diablo que los lleva engañados. Y que nosotros podamos trabajar para traerlos a ellos a la salvación eterna.
Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Agradezco al Padre Albert por la oportunidad. Agradezco al señor obispo. Agradezco también a mi obispo que me da la oportunidad de estar aquí. No lo corte todavía. Y debo decirles algo. Estas enseñanzas y otras muchas salen por YouTube en el canal Padre Luis Toro. Si usted no está suscrito, suscríbete. Eso ayuda a que YouTube lo mande a otras personas. Hágalo. Ojalá ahorita mismo lo pueda hacer al salir de aquí. Usted busca Padre Luis Toro, pero como hay gente que pues monta sus canales, usted busca Padre Luis Toro y para que sepan cuál es el mío, no se busque la foto, sino busque la cantidad de seguidores. Porque lo que monta la gente por allí haciendo competencia del canal mío y agarrando los videos míos, tienen 100.000, 300.000 seguidores. O sea, 300.000K. Esos no son míos. El mío es 1.87 M. O sea, 1.800.000 y tantos millones de seguidores. Ese sí es el mío. Para que no se suscriban los de X y me suscriban el mío. ¿Sí me captan? Creo que ustedes aprenden rápido, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, es el que tenga M. De esa manera están apoyando la obra que estamos realizando. Y segundo, el trabajo que llevo como misionero es un trabajo fuerte. Y soy humano y necesito que ustedes me ayuden con la oración. Oren por mí. No me diga, Padre, yo oro por ti, porque yo soy incrédulo. No me gusta eso porque la gente puede decir, Padre, yo oro por ti, ¿cómo va? ¿Cómo va a salir del paso? No me gusta eso. Si es verdad que ora por mí, que lo haga, que no me lo diga. ¿Me captan? Muchas gracias. Feliz noche para todos. Y así, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este gran video, de esta gran enseñanza con el sacerdote Luis Toro. ¿Cómo le pareció esta dramatización que hizo Luis Toro cuando este hombre le dijo que le mostrara a los hijos de María en representación con personas del público? ¿Luis Toro hizo bien o hizo mal esta representación? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Den su comentario, el ejemplo que le dio. ¿Qué piensan de este hombre que tenía muletas? ¿Ustedes piensan que es protestante o era católico? Porque la pregunta se vio más, él pareciera que estaba seguro de que María tenía más o tuvo más hijos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Den su comentario. Pues ese momento fue muy extraño porque este hombre nunca dijo que era católico, pero hizo esa pregunta como si él estuviera seguro que María había tenido más hijos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Dejen su comentario, dejen su like y no se olviden de compartir el video, porque compartir es evangelizar. Claro que sí, compartir es una muy bonita forma de llevar el mensaje a otras personas que de pronto no conocen de la palabra de Dios, y esto es una manera fácil, rápida de llevar ese mensaje compartiendo el video. Nos vemos en una próxima ocasión, mis queridos hermanos. Gracias como siempre por estar ahí pendiente a todos los videos de Luis Toro, la enseñanza, los debates. Sabemos que con todo esto aprendemos bastante sobre la Biblia y nos sentimos a gusto con las explicaciones. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad.